E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Tomemos un momento para orar. Mi Señor, gracias porque tú eres quien pelea nuestras batallas. En realidad, Señor, tú has dicho que de principio a fin, lo único que nosotros necesitamos es creer que tú eres suficientemente poderoso para ir adelante, atrás y a nuestros costados, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, para experimentar victoria en nuestras vidas. Y tú, Señor, como evidencia de tu poder, como evidencia de esa promesa, nos permite leer lo que ocurrió a Moisés, su hermano, y a los líderes que le acompañaban. Y esa victoria que tú diste en aquel día quedó escrita, tal como tú ordenaste a Moisés. Gracias, Señor, por ordenar esas cosas, porque al estar escritas, al estar registradas, nosotros podemos leerlas vez tras vez y podemos recordar que el Dios que peleó a favor de su pueblo, con su pueblo, es el mismo Dios que pelea con nosotros y por nosotros, la iglesia. Muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas y por tu presencia, Señor, en este lugar. Oramos en el nombre de tu Hijo. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Creo que todos somos de la casa esta mañana, pero si eres la primera vez, si eres nuevo en este lugar, te recuerdo que estás en una iglesia cristiana que está para ayudarte a conocer a Dios, a conectar con su familia y a compartir con el mundo el amor y la verdad acerca de Dios. Quiero hacerles una pregunta esta mañana. En medio de todas estas protestas y el contexto en el que estamos viviendo, ¿ustedes se sienten orgullosos de su bandera como patria? ¿Ok? ¿La han sacado estos días? ¿Son de los que fielmente el 20 de julio ponen la bandera en la ventana, en la casa, al frente? Sí, es verdad, esas cosas van cambiando y han ido cambiando con las generaciones. Y tiene mucho que ver con el sentido y el honor que nosotros le damos a nuestros símbolos patrios. Realmente, ¿qué significa la bandera para ti? ¿Qué significa la bandera de tu patria? ¿Cuáles son los sentimientos que se despiertan cuando ves ondear la bandera? ¿Alguna vez en el colegio pasaron a izar bandera? Sí, yo tuve la oportunidad de pasar algunas veces. Y era todo un honor. Y de hecho, esa tela, esa bandera se trataba con un honor único. Así debe ser y así tiene que ser. Pero desafortunadamente a veces nosotros no entendemos la magnitud de lo que implica que una bandera nos identifica. ¿Alguna vez jugaron en la infancia al soldado libertador? ¿Sí? A correr por las calles. Todo dependía de la bandera. Uno armaba los equipos y la meta era robar la bandera del equipo contrario. Y cada vez que uno lograba robar la bandera del equipo contrario, para uno era una victoria, ¿cierto? Así que uno dividía el equipo, había una parte que atacaba, los más ágiles, pero habían otros que se
que hacían un cordón alrededor de la bandera. Porque si el equipo contrario tomaba esa bandera, pues uno estaba perdido, ¿cierto? A propósito, ¿ustedes han visto los escándalos en los partidos de fútbol, en los clubes, por las banderas? No por las banderas de los hinchas, sino por las banderas, las franelas. Hay peleas y para una barra, robar la bandera de la barra contraria es todo un acto de honor. Y por ende, para el otro es todo un acto de deshonra, porque todo gira alrededor de la bandera de mi equipo. Es más, nosotros cuando arraigamos una idea en nuestro corazón, cuando la hacemos nuestra, nosotros decimos que nos abanderamos de algo, ¿cierto? O cuando nosotros decimos es que me abanderé de eso, es porque lo hice propio, porque lo abracé y porque lo amo y porque lo defiendo. ¿Ustedes se han abanderado de algunas cosas en sus vidas que aprecian, a las cuales se aferran? Ojalá, nosotros deberíamos tener ese mismo sentir por nuestros símbolos patrios. Interesantemente, el uso de la bandera como insignia nacional no es una práctica que se haya llevado a cabo desde los orígenes de la humanidad. Interesantemente, es nuevo para mí, pero descubrí que según la historia de las banderas que conocemos como identidad para cada país, ¿saben cuál es la bandera más antigua de la cual data la historia o uno de los primeros países, tal vez el primero en identificarse a través de una bandera? Dinamarca. Se cree que es la más antigua. O sea, no es una práctica que se ha llevado a cabo desde los orígenes de la humanidad. ¿Ustedes se imaginan cómo sería la bandera de Abraham o de Adán? ¿Una hoja, tal vez? ¿O sería de piel de tejón? Después de la idea que Dios les dio de no hacer delantales con hojas, sino con pieles. Pero no viene desde los principios de la humanidad. Pero ¿saben qué me parece interesante? Que el sentir que despierta ver la bandera nacional sí es innato. Es decir, es algo inherente al ser humano, tener algo con qué identificarse. Y cuando nosotros hablamos de la bandera, el ser humano necesita una nación, necesita un rey, necesita un pueblo, necesita alguien, quizá un ejército, que pelee por él y que lo represente. Eso sí es una realidad. Por eso, cuando nosotros miramos las instituciones militares, si se respetan, tiene la bandera de la patria. Y tiene que ser así. Cuando nosotros vamos a las instituciones educativas, vemos las banderas, porque es una identidad para cada uno de nosotros. Y debiera ser algo que tiene un valor arraigado en nuestro corazón. Tiene sentido entonces cuando nosotros leemos Éxodo 17, versículo 15. Dice que después de haber disfrutado o haber celebrado aquella victoria, Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Conocen familias que han llevado sus problemas de generación en generación? Los abuelos se pelearon, luego sus hijos se pelearon y luego sus nietos ahora se abanderaron de esa lucha entre familias. Y básicamente cuando nosotros miramos la historia del pueblo de Israel y comprendemos un poquito quién era Amalek, nos damos cuenta que desde el principio estuvieron en conflicto. Y esa victoria es tan significativa para Moisés y para el pueblo de Israel por eso mismo, porque era un enemigo que todo el tiempo estuvo peleando con ellos.
Así que quiero destacar esta mañana 3 puntos en el texto. El primero tiene que ver con el altar que Moisés edificó. El segundo tiene que ver con la etimología del nombre que recibió el altar. Y en tercer lugar, con la promesa de que Jehová pelearía contra Amalek de generación en generación. Así que vamos a hacer énfasis en el primer punto. El primer punto en sus boletines es: Moisés edificó un altar. ¿Cuántos de ustedes alcanzaron a tener altar en casa? Sus familias, nuestros padres, ¿ok? A veces vamos por alguna carretera y vemos en alguna peña un altar, ¿cierto? Y los conductores, yo recuerdo vía Biotá, pasando el Alto del Tequendama, hay un altar, no sé qué virgen es, no sé si ustedes recuerdan. Bueno, es la de los conductores, ¿cierto? La de Virgen del Carmen. Y es común que los conductores se detienen ahí, van, prenden una vela, porque es la Virgen que según ellos los protege. Pero ¿cuál es la idea principal de un altar? ¿Por qué uno construiría un altar? Para adorar, ¿cierto? Como un acto consciente de que Dios se manifiesta de manera especial. La edificación de los altares tuvo una connotación especial cuando el pueblo de Israel empezó a entrar y aún estando en la tierra prometida. Vamos a notar que fueron muchos los altares que hombres construyeron a Dios. Y de una u otra manera, cada uno de esos altares recordaban la forma en cómo Dios bendijo de manera especial al pueblo en un momento específico. Vemos en Génesis capítulo 12, versículos 4 al 9, cuando Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde se encuentra la encima sagrada de Moreb. En aquella época, los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo le daré esta tierra a tu descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? Erigió, edificó, levantó un altar al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo en ese momento? Porque ahí se le había aparecido. Ahí había tenido un encuentro que marcó la vida de Abraham, la vida de su familia y por ende la vida de su descendencia, hasta bendecirnos a nosotros que no somos judíos. Versículo 8 dice: de allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste y ahí al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. Interesante. ¿Por qué construían altares en el Antiguo Testamento? En primer lugar, los altares fueron una señal donde la presencia de Dios se manifestó de manera especial. Y es importante entender que fue de manera especial. Uno de los atributos naturales de Dios es que Él es omnipresente, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que Dios no tiene límites de espacio como si lo tenemos nosotros. Eso nosotros lo sabemos, ¿cierto? Lo entendemos y ojalá lo entendemos y lo abrazamos. Pero ustedes han experimentado momentos en los que ustedes de una forma especial pueden sentir que Dios está ahí caminando al lado. Eso también es verdad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que si Dios está en todos lados, no siempre o soy consciente
o no siempre tengo y experimento esas sensaciones. Porque una cosa es la omnisciencia de Dios. Eso nosotros lo sabemos. Pero otra cosa es la presencia manifiesta de Dios. Y cuando Moisés edificaron esos altares, es porque de una manera especial habían tenido un encuentro con Dios. Eso es genial. Hay momentos en los que puedo experimentar de manera especial ese tipo de cosas. Así que los altares eran en primer lugar para recordar que la presencia de Dios se había manifestado de manera especial. Era un recuerdo no solo para la persona que había recibido la bendición, sino para todos aquellos que pudieran ver el altar. Incluso las nuevas generaciones lo verían de manera especial. Ustedes se imaginan a los sobrinos, o mejor a los nietos de Moisés, de repente por el camino, viendo ese altar y diciendo, aquí Dios y mi Padre tuvieron un encuentro especial. Si nosotros tuviésemos que hacer un recuento esta mañana de todas esas ocasiones en las que Dios nos ha dado una bendición de manera especial, ¿cuántas historias tendríamos para contarle a nuestros hijos, a las nuevas generaciones? Por eso se edificaban altares. Es la persona que conserva el esfero con el cual firmó su primer contrato. Es como un trofeo, es algo especial. Es la señora, y conocí una persona, eso es real, conocí una señora que le puso por nombre a su hija María, porque en su experiencia María había salvado a su hija cuando estuvo a punto de morir, siendo escasos meses de edad. ¿Quién le quita eso? Fue su experiencia. Y la manera en que ella encontró para honrar ese momento y para nunca olvidarlo, fue colocando por nombre María a su hija. Era su experiencia. Pero era parecido a lo que hizo Abraham, a lo que hizo Moisés. Plantar un recuerdo que no muriera, que estuviese siempre, siempre presente. Tengo un amigo, tuvo cáncer y Dios lo sanó. Dios lo sanó por su misericordia. Nosotros no tuvimos que declarar, no tuvimos que expulsar ningún demonio. Dios lo hizo en su infinita misericordia. ¿Y saben qué hizo esa persona? De repente, nosotros empezamos a notar que su cabello empezaba a crecer y que no visitaba al peluquero. Y un día, simplemente por curiosidad, alguien preguntó, ¿por qué se te ocurrió dejar crecer tu cabello? Y ese día él nos contó la historia. Él dijo, cuando Dios me sanó, cuando yo entendí y supe que Dios me había sanado, quise dejarme crecer el cabello. Así que cada vez que yo veo mi cabello largo, cada vez que lo peino, lo lavo, me veo al espejo, recuerdo que Dios me sanó. Son formas en las que nosotros podemos recordar las formas en que Dios nos ha dado una bendición específica, en los momentos críticos en los que Él ha estado ahí de nuestro lado. En siguiente punto, o la siguiente razón por las cuales se edificaban altares, es que eran una forma de tener una comunión con Dios y estar en contacto continuo con Él. Es decir, sabemos que Dios es omnipresente, que está en todos lados, pero si edificamos un altar, y de hecho era así en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios se manifestaba cada vez que el pueblo llegaba a ese altar e invocaban el nombre de Dios. Así que era una forma de estar conscientes de la comunión entre Dios y su pueblo. Eso lo leemos en Éxodo capítulo 20, versículos 22 al 24.
Dice, el Señor le ordenó a Moisés, dile lo siguiente a los israelitas. Ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. No me ofendan, no se hagan dioses de plata o de oro, ni los adoren. Háganme, ¿qué? Un altar. Háganme un altar en tierra. Y de hecho, habían unas condiciones muy específicas. Dice, háganme un altar de tierra y ofrézcanme sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. ¿Notan? Una cosa es la omnipresencia de Dios, pero otra es la presencia o su presencia manifiesta. Y a través de esos altares, el pueblo podía experimentar esos encuentros de manera especial con Dios. Ahora ustedes se estarán preguntando, pero bueno, ¿acaso eso no es algo que Dios aborrece ahora? ¿Acaso no dice Dios, cómo me van a edificar altar si lleno todo el espacio? Es más, en el Nuevo Testamento Dios dice que no habita en casas edificadas por hombres. Vamos a notar que esa práctica en el Nuevo Testamento de una u otra forma desaparece. ¿Y por qué desaparece? Porque ahora está Jesús. De hecho, ¿ustedes recuerdan lo que dice 2 Corintios 6:19? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Si tú has aceptado a Cristo como Salvador personal, tú no tienes absolutamente nada, ni siquiera eres dueño de tu cuerpo, porque ahora es propiedad de Dios y Él habita en nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Por qué ahora no necesitamos edificar altares? Porque ahora nosotros somos el altar. Nosotros somos el lugar que Dios habita de manera especial. Somos su templo. Vale la pena que nosotros nos hagamos unas preguntas. ¿Cómo está ese altar? ¿Cómo está ese altar? Cuando Dios le dijo a Moisés que le edificaran altar, habían datos muy particulares. Por ejemplo, tenía que ser en tierra. Y le dijo también que cuando construyeran altares que llevaran piedras, no podían ser piedras labradas, trabajadas. Tenían que ser piedras completamente naturales sin que el hombre las hubiese manipulado. ¿Y saben algo interesante también? El altar no debería tener escaleras. Y la razón por la que no podía tener escaleras era para que el pueblo no viese de una u otra forma la desnudez del sacerdote. ¿Por qué? Porque era santo. Nosotros podemos leer eso con la continuación del texto que acabamos de leer. O sea, habían unas condiciones puntuales que ese lugar requería para que la presencia de Dios pudiera posar en ese lugar. Ahora Dios nos dice que nuestro cuerpo es su altar, es donde Él mora. La pregunta es, ¿cómo está ese altar? ¿Creen que Él se siente digno de habitarlo? ¿Se siente honrado al habitarlo? Si hicieras una lista de las ocasiones en las que Dios te ha bendecido de manera especial, en las que has tenido encuentros especiales con Él, ¿cómo lo has honrado? ¿O ya lo olvidaste? ¿Cuál es tu agenda espiritual?
que no te permite olvidar las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Por naturaleza, nosotros somos desmemoriados, perdemos rápido algunos recuerdos o simplemente los ignoramos. Pero es tan especial que cuando Dios habló a su pueblo, ordenó ese tipo de cosas, solo para que su pueblo y las nuevas generaciones nunca olvidaran lo que Dios había hecho en el pasado. Qué bueno que sus hijos, sus nietos, las nuevas generaciones tengan muchas de esas historias que escuchar de nuestra boca. Pasamos entonces al segundo punto, el nombre que se le asignó al altar. Jehová Nissi, que literalmente significa Jehová es mi bandera o mi estandarte. Nosotros solo sacamos nuestra bandera cuando juega la selección, ¿cierto? Es triste que ni siquiera el 20 de julio nosotros como ciudadanos colombianos sacamos la bandera tanto como como cuando juega la selección, ¿cierto? Definitivamente hay mucho poder en el fútbol. ¿Qué significa la bandera para ti? He hablado con amigos que han tenido la oportunidad de viajar al exterior y dicen que ver una bandera de Colombia en otro país es algo muy, muy, muy especial. Pero dicen que es mucho más especial escuchar como el himno nacional. En serio, dicen que es una emoción única, que es donde se sienten realmente colombianos. Ojalá el significado que tuvo para Moisés el llamar a Jehová es mi bandera sea lo mismo y tenga las mismas implicaciones en nuestra vida. La definición por excelencia de Jehová Nissi es Jehová es mi bandera, pero el significado para Moisés es maravilloso. Cuando Moisés llamó a Dios de esa manera, Moisés estaba diciendo, tú eres mi escudo, tú eres mi sello, tú eres mi insignia, tú eres mi identidad, lo más alto que podría exhibir con mi vida. Aquel que primero conocerían aquellos que se cruzaran en su camino. Eso era lo que Moisés estaba pensando y tenía en su mente hacer. Cada persona que me conozca, mi deber es mostrar a Jehová como mi bandera, como la identidad de mi pueblo a las otras naciones. Entonces, Jehová Nissi para Moisés era un símbolo de protección. Serían sus sellos, su insignia, sin importar a qué ejército enfrentaría. Hay una historia que leí hace poco de un ciudadano inglés que viajó a los Estados Unidos y vivió muchos años en Estados Unidos. Y luego de Estados Unidos viajó a un país latinoamericano y tengo entendido que es una historia real. Y estando en ese pueblo, en ese tercer país, tuvo problemas al punto que tuvo que salir a causa incluso para defender su vida. Y como esta persona era un ciudadano inglés, pero también había vivido mucho tiempo en Estados Unidos, dice que cuando las personas se enteraron de sus países, viajaron hasta donde estaba esta persona y justo cuando iba a ser fusilado, ellos lo arroparon o lo envolvieron en sus banderas. Y la historia dice que nadie se atrevió a disparar contra una bandera de los Estados Unidos y una bandera de Inglaterra. ¿Qué había en la mente de Moisés cuando llamó a Jehová mi bandera? Él es mi protector.
El salmista expresó esto de manera especial. En el Salmo Salmo 91. Salmo 91, vamos a leerlo completico. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será ¿qué? Tu escudo y tu baluarte. No temerás del terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. ¿Ustedes por estos días no se han preguntado qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos defendernos? ¿Cómo podemos defender nuestra patria? Nosotros nos hemos hecho esa pregunta muchas veces con mi esposa. Y Dios siempre nos lleva a este punto. ¿Quién es el que pelea por nosotros? ¿Quién es el que está alrededor de su iglesia? ¿Quién es el que está alrededor de sus hijos? ¿Recuerdan una de las palabras de Jesús cuando vio a su pueblo y cuando experimentó su rechazo? Oh Jerusalén, ¿cuántas veces quise cubrirte con mis alas, bajo mis alas, como la gallina arropa a sus polluelos, y no quisiste? Jehová es nuestra bandera y Él está alrededor de nosotros. Versículo 8 dice, tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. ¿No te hace sentir protegido eso? Así debe ser. Eso es una realidad para nosotros también. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Versículo 14, yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. ¿Necesitamos más protección? ¿Necesitamos más cuidado? ¿Necesitamos de alguien más que pelee por nosotros? Por otro lado, para Moisés, llamar a Jehová es mi bandera daba sentido de pertenencia. A través del Antiguo Testamento vemos que cuando la Biblia o los autores bíblicos se refieren a Dios, añaden el Dios de Israel para señalar que Dios es diferente a todos los otros dioses o a los dioses de los pueblos paganos. Y eso lo seguimos nosotros viendo en la actualidad. ¿Ustedes han visto los Juegos Olímpicos? ¿Les gusta ver Juegos Olímpicos? ¿Y ustedes notan las delegaciones cómo entran a la ceremonia de apertura? ¿Acaso no entran portando las banderas de sus países orgullosos? Lo hacen todo el tiempo. De hecho, cada uno de sus representantes lleva en su indumentaria como identidad, como sentido de pertenencia por su patria, su bandera. Pero esta verdad, aplicada a nosotros, tiene también una connotación espiritual. Si Jehová es nuestra bandera, somos también su pertenencia. Pertenecemos a su pueblo, somos ciudadanos de su nación. Estamos bajo su manto, bajo su cuidado, bajo su bienestar, bajo su dominio.
estamos bajo su soberanía y bajo su protección. En el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 18 al 20, noten lo que dice el apóstol. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, ¿qué hace? Lo protege. Y el maligno no llega a tocarlo. ¿Pueden leer eso otra vez? Sabemos Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Alguien pudiera decir, ¿cómo así? Si yo padezco dolores, tengo quebrantos de salud, ¿cómo es que el enemigo no puede llegar a tocarme? ¿Recuerdan lo que le dijo Dios a Moisés en aquella ocasión, o lo que Moisés pudo entender? Una de las razones por las que Moisés hizo el altar es porque Jehová pelearía de generación en generación contra Amalek. ¿Y Amalek iba a vencer? Nunca. ¿Significa que el pueblo de Dios iba a sufrir en algún momento? Tal vez. Iba a pasar alguna calamidad, iba a sufrir tal vez una que otra derrota, una que otra guerra, pero Dios siempre le iba a levantar, Dios siempre iba a estar ahí. Entonces, luego dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Ese es nuestro Dios. Tenemos una ciudadanía que no es terrenal, una patria que es celestial, en la cual Jehová es nuestra insignia. Jehová es nuestra bandera. Entonces, al tener a Jehová como nuestra bandera, es símbolo de victoria sobre el enemigo. Esa es una de sus promesas. El enemigo nunca podrá derrotarnos. Nos puede afligir, nos puede causar dolor, pero nunca vamos a vernos derrotados por él. Y eso no se trata necesariamente de atar, o de desatar, o de proclamar, o de declarar. Eso descansa en lo que Jesús ya hizo, y no en lo que nosotros podemos llegar a hacer o a dejar de hacer. Pero el declarar que Él es nuestra bandera, vamos a reconocerlo como nuestro gran protector, aquel que pelea por nosotros, el que lleva nuestras batallas. A propósito, por estos días yo no he declarado nada. Al contrario, lo único que he podido hacer es aferrarme a sus promesas. Es muy común que por estos días hay muchos movimientos diciendo si el enemigo se levanta tenemos que atacarlo, eso es una guerra espiritual, y yo estoy convencido que es una guerra espiritual. Pero basta con entender que Él es nuestra bandera. Basta con entender y abrazar y reconocerlo, que Él está por sobre todo, y que si nosotros habitamos bajo su abrigo, entonces, por más difíciles que sean los tiempos, los momentos, el enemigo no va a poder causarnos demasiado daño. Y eso no es solamente para nosotros. Punto número 3, Jehová lo ha prometido de generación a generación. Todos los beneficios que se desprenden de la declaración Jehová es mi bandera serán mantenidos por Dios mismo a través del paso de las generaciones.
Eso fue lo que dijo a Moisés. Y si nosotros vemos la historia tradicional, la historia del pueblo de Israel, vamos a darnos cuenta que es un pueblo que ha peleado contra todos y nadie lo ha podido derrotar y nadie lo hará, porque es el pueblo de Dios. Él seguirá peleando por nosotros a través de los tiempos e incluso a través de nuestras descendencias, si nosotros somos fieles a su promesa. El Salmo 37, versículo 23 al 25, es bien especial. Y dice, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Por eso hablábamos del altar. ¿Cómo está el altar? Si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, es templo del Dios vivo, ¿cómo está ese altar? El salmista dice que el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá. El enemigo puede hacernos incluso tropezar, pero Dios promete que no vamos a caer porque el Señor nos sostiene de su mano. Y luego el versículo 25 dice, he sido joven y ahora soy viejo. Esa es una oración que todos vamos a recitar en algún momento. Hemos sido jóvenes, luego seremos viejos, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. ¿No les parece eso maravilloso? Nosotros podemos descansar el futuro de nuestros hijos, de las nuevas generaciones, en este tipo de promesas. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad ahora? Si nosotros realmente entendemos que nuestra vida es un altar, vamos a tratar de hacer honor a ese altar, al que lo habita. Y luego Dios dice que nuestras generaciones, que nuestra descendencia verá su justicia y jamás mendigará pan. ¿Por qué? Porque Él pelea por sus hijos de generación en generación. Esas son palabras de nuestro Dios, de nuestro Padre, de aquel que se extiende como bandera sobre cada uno de sus hijos. Así que, ¿es tu vida un altar para Él? ¿Estás consciente de esa realidad? Al menos que lo consideres como bandera, como aquel que pelea por ti, vas a desear mantener tu vida como un altar para Él, como algo digno. ¿Cuán perdurables son las bendiciones de Dios en tu vida? ¿Eres de los que, como colombianos, sacamos la bandera solo cuando está jugando la selección o cuando yo necesito que Dios me haga un favor, entonces Jehová es mi bandera y luego la envuelvo y la pongo en el depósito? ¿O es Dios en nuestra vida aquello que queremos exhibir? ¿Ustedes han visto una bandera en el suelo? Cuando una bandera se iza con orgullo, está por lo alto, siempre por lo alto. Y de hecho, están diseñadas de tal manera que nunca estén abajo, sino que si hay viento, todo el tiempo estén extendidas. ¿Qué simboliza eso en nuestra vida espiritual? ¿Cómo está esa bandera? ¿Está en alto? ¿O simplemente la sacamos cada vez que la necesitamos? Quiero que me acompañen en un momento de oración. En el Salmo 103, el salmista dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque nosotros somos olvidadizos. Tendemos a olvidar rápidamente y más cuando se trata de lo que Dios hace y ha prometido para nuestra vida. Así que de una u otra forma Dios permitió
en el Antiguo Testamento que el pueblo, que sus hijos edificaran estos altares para que cada vez que los vieran tuviesen memoria y se postraran y agradecieran a Dios por lo que Él había hecho. Pero luego, después de Jesús, ya Dios no quiere más altares, ni más holocaustos, ni más sacrificios, porque Él murió una sola vez para habitar para siempre en nuestros corazones. Y de esa forma, nuestra vida es un altar para Él. Pero si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, significa que aunque Dios está alrededor de ti, no está en ti. Y si tú no has tomado una decisión por Jesús en tu vida, si no le has aceptado como Salvador personal, muy seguramente va a hacer tantas cosas en tu vida, pero no vas a estar consciente que es Él el que lo hace, que es Él el que pelea por ti. Así que en la medida que tú puedas conocerle, es la medida en que vas a poder confiar tu vida y descansar en cada una de sus promesas. Si tú estás aquí en este lugar y no has aceptado a Cristo como Salvador personal, tú puedes hacerlo esta mañana. Y si ese es tu deseo, yo te pido que levantes tu mano. Y con tu mano levantada nos estás diciendo, yo quiero que alguien me explique, ¿cómo así? Que Dios no vive en mí. ¿Hay alguien? Ojalá cada uno de nosotros esta mañana puede decir, mi vida, mi cuerpo es templo del Dios viviente. Pero ahora la meta es mantener ese altar digno, mantener nuestro cuerpo digno de aquel que lo habita. Ciertamente usted y yo no vamos a querer habitar un lugar sucio, un lugar que huele mal, tal vez un lugar desordenado. Y si nuestra vida es un altar para Dios, ¿cómo está? ¿Todo está en orden? ¿Todo está limpio? ¿O hay cosas que sacar? ¿Hay cosas que limpiar? ¿Cómo está ese altar? Padre, efectivamente no es por algo que yo haya podido hacer, que tú decidiste vivir, habitar en mi corazón. De hecho, estaba sucio, manchado, casi que destruido. Y tú lo adecuaste. Empezaste a repararlo, empezaste a quitar algunas cosas, lo limpiaste, porque tú eres santo y quieres habitar en un lugar santo. Nuestras vidas tienen que ser santas delante de ti. Nuestro corazón, tú demanda que debe ser limpio, que debe estar limpio de pecado. Y Señor, yo sé que en mi corazón aún hay cosas que no te honran. Sé que hay cosas que necesitan ser retiradas. En primer lugar, te doy gracias porque aún así tú no decides alejarte. Pero por otro lado, quiero rogarte que me ayudes a sacarlas, que tú te sientas honrado, que tú te sientas bendecido por lo que hago con mi vida, por mi modo de vivir. Y mi Señor, si alguno de mis hermanos se identifica conmigo, yo te ruego que hagas igual. Y Padre, que nosotros al vivir, al llevar vidas limpias, al tratar de llevar vidas santas delante de ti, nosotros podemos experimentar lo que se siente tu presencia continua en nuestra vida.
que no simplemente sea algo en nuestra mente, sino que es algo que podemos experimentar en cada momento. Te ruego, Señor, que esa sea una búsqueda cada día que tú nos permites vivir. Que cada amanecer, Señor, nosotros nos preocupamos tanto por cómo va a estar ese altar, que simplemente luchamos para que tú te sientas cómodo, viviendo, habitando en nuestro corazón. Muchas gracias por tu palabra, por tus promesas y porque todas esas victorias que tu pueblo y que el hombre ha experimentado a lo largo de la historia nos hacen estar confiados, sabiendo que tú sigues peleando por tus hijos, por tu iglesia y, ¿por qué no?, por nuestro país. Así que descansamos en esa promesa en esta mañana. En el nombre de tu Hijo. Amén.